Gnosis. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. A nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo en vivo para poder esbozar ante ustedes un tema de palpitante actualidad, como lo es este gran curso de autoconocimiento. Consideramos que este es un evento único debido a que aquellos aspectos que vamos a esbozar a continuación van a edificar enormemente lo que es la vida interior de cada uno de nosotros. La Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional es una institución fundada hace más de 70 años gracias a las enseñanzas del filósofo contemporáneo Samael Aun Weor, y en el desarrollo mismo de esta institución y difusión de la enseñanza gnóstica también ha estado presente el gran filósofo maestro Lakshmi. De esta manera queremos darle la bienvenida diciéndoles que nuestra institución se halla fundada en más de 32 países del mundo, contando con representaciones en toda Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Canadá, y contamos con algunas representaciones en países de Europa y de África. A través de nuestros cursos, tanto presenciales como virtuales, cada uno de ustedes puede acceder a la sabiduría más excelsa, a una sabiduría milenaria conocida con el nombre de Gnosis. El objetivo de convocarnos en esta noche, en esta emisión, lógicamente es este tema que tiene que ver con el autoconocimiento. Surge una pregunta: ¿por qué una persona debe autoconocerse? Toda persona en el fondo mismo de su interior lo que busca es, su aspiración es la felicidad. Todos y cada uno de nosotros los seres humanos aspiramos a ser felices, a sentirnos plenos y desarrollarnos armoniosamente en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, debemos saber que muchas veces en nuestro comportamiento, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, nos vamos alejando de ese mismo propósito de la felicidad. Por lo tanto, cuando una persona se va conociendo a sí mismo, como vamos a ver por parte de este tema que se va a desarrollar, se va dando cuenta que hay muchas cosas que le sobran y muchas otras cosas que le faltan. Y cuando se va perfeccionando en aquellas cosas, eliminando aquellos aspectos internos que trastornan las relaciones interpersonales e íntimas de ese ser humano, entonces vemos que va apareciendo, después de este autodescubrimiento de estos factores, el autocontrol de estos mismos factores que dañan su vida. Posteriormente vendrá la comprensión unitotal de todos estos factores y aspectos de orden interno psicológico que no logran llevarle a esta felicidad. Y posteriormente viene a darse la eliminación misma de estos factores que tanto dañan nuestra vida. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar paso a un expositor que nos acompaña en esta noche con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en múltiples talleres e innumerables conferencias de autoconocimiento, meditación, psicología, autoanálisis, medicina natural, como lo es nuestro compañero Víctor Ferney Velázquez Velázquez. En esta noche Víctor nos va a desarrollar este grandioso tema, el cual, como decimos, solo tiene el objetivo de ayudarte a conocerte a ti mismo. Como dijeron los antiguos sabios de Grecia, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Buenas noches para
todos ustedes que en la noche de hoy nos acompañan en el inicio de este maravilloso curso que emprendemos el día de hoy, este curso maravilloso de autoconocimiento. Pues los felicitamos a todos ustedes por estar aquí presentes en la noche de hoy a través de estos dispositivos de tipo virtual, a través de esta plataforma de YouTube. Es importante que ustedes, digamos, sepan cuál va a ser la dinámica de esta clase de autoconocimiento que inicia hoy con esta primera conferencia. Es decir, al final de la conferencia, todos ustedes podrán formular diversas preguntas, que se relacionen con la conferencia que estamos planteando en la noche de hoy y pues que estén sujetas al mismo tema, que estén dentro del mismo contexto. Queremos decirles a todos ustedes que este maravilloso curso de autoconocimiento es un curso extraordinario. Mi nombre, como se decía anteriormente o como lo ven aquí en la cinta, es Víctor Ferney Velázquez. Hacemos parte de esta cultura gnóstica prácticamente ya desde hace 20 años. Ha sido una experiencia extraordinaria en nuestras vidas, ha sido algo pues que sabemos que no es cualquier tipo de experiencia, es algo extraordinario. Y esperamos que todos ustedes a través de este primer curso de introducción al autoconocimiento puedan ir construyendo aquellos elementos que les permitan a cada uno de ustedes tener herramientas para sopesar las arduas vicisitudes que la vida comúnmente o continuamente nos ofrece. Este curso de autoconocimiento nos va a permitir a nosotros navegar por algunos aspectos, digámoslo así, un poco desconocidos para cualquiera de nosotros, así que les pedimos el máximo de atención, les pedimos el máximo de concentración. Va a ser más o menos el tiempo para este directo 1 hora, así que si tienen algún dispositivo móvil o digamos algún otro elemento que pueda generar alguna distracción, pues les pedimos que oportunamente lo cierren o simplemente lo apaguen para que podamos estar solamente a través de este canal. Queremos decirle que este curso no es un aspecto meramente intelectivo, sino va mucho más allá de la parte intelectiva. Es un curso que nos va a navegar a todos nosotros por los caminos del autoconocimiento, de la conciencia. Es decir, nosotros necesitamos el intelecto, pero necesitamos ir más allá de las formas meramente intelectuales. Necesitamos llegar al terreno maravilloso de la conciencia, de la intuición. Y este curso nos va a permitir aquello. Normalmente nos preguntamos cosas o le solemos preguntar a otras personas cosas como por ejemplo sobre los sueños. ¿Cuántas veces tenemos algunas experiencias, por ejemplo en el mundo de los sueños, que nosotros no conocemos? ¿Cuántas veces tenemos nosotros algún tipo de experiencias, digámoslo así, que simplemente no las podemos comprender, no las percibimos? Y cuando este tipo de experiencias llegan, buscamos alguna persona que nos oriente o nos asesore sobre el tema. ¿Cuántas veces hemos tenido quizás algunas dificultades de tipo interior y nos encontramos quizás en un estado de sentirnos como en un callejón sin salida? Entonces este curso, digamos, se ha creado pensando en aquello, en que pueda contribuir para que cada uno de nosotros pueda de una u otra manera poder ir, digamos, desentrañando aquel nudo de la existencia, que en algunas oportunidades parece ser que se complicara un poco más o que se volviera un poco más complicado. Vamos a entrar a ver las diferentes diapositivas que hemos organizado para la noche de hoy. En esta primera diapositiva nosotros pues queremos darle a entender a todos ustedes de que la cultura gnóstica, digamos, ha creado este maravilloso curso de autoconocimiento con el objetivo de que todos ustedes puedan, digámoslo así, tener herramientas para sopesar, como lo decía hace un momento, las diferentes vicisitudes que la vida comúnmente les presenta. Este curso, digamos, tiene un aspecto maravilloso y es que es tanto teórico como práctico, es decir,
a través de este curso van a encontrar una práctica y van a encontrar también una didáctica, que es lo extraordinario de este curso, no es algo meramente razonativo o intelectivo. La cultura gnóstica, como lo decía nuestro compañero Osvaldo, a través de los diferentes países en los cuales, se encuentra presente, normalmente hace diferentes talleres presenciales de autoconocimiento. Como quiera que a nivel global nos encontramos en este momento en un estado, digamos, de cuarentena, de hacinamiento por las medidas que los gobiernos han tomado en virtud del COVID-19, pues hemos creado este curso a nivel, digamos, virtual, que tendrá, digamos, un compendio de 7 primeros cursos. Hoy es el primero, que es online, así como lo estamos viendo, y posteriormente vendrán 6 clases más que serán impartidas una por semana los días viernes a las 10 de la mañana. Así que ya todos ustedes están haciendo parte de unas aulas virtuales o unos grupos de WhatsApp mediante los cuales vamos a transmitir este tipo de conferencias y de información. Los días lunes de 1 a 6 de la tarde van a tener un espacio para preguntas, es decir, el próximo lunes ya habrá un espacio para que puedan, a través del tutor de esta aula virtual, poder resolver algunas inquietudes que ustedes tengan en relación a los temas que estamos planteando. Y como lo dije hace un momento, al finalizar esta conferencia, pues por chat vamos a leer algunas, no todas porque sabemos que son muchas, entonces vamos a leer algunas para poder, darle, cuerpo a esta conferencia. Ok, entonces vámonos a nuestra lámina siguiente, en la cual nosotros presentamos aquellos hombres humanistas, filántropos que crearon esta cultura a nivel global. Es importante que ustedes conozcan algo sobre ello. Nos estamos refiriendo en este momento caso del gran humanista Samael Aun Weor, caso del gran humanista venerable maestro Laxmi Aimon. Nosotros dentro de la cultura gnóstica solemos usar este término porque son hombres y mujeres que a través de una vida correctamente vivida, digámoslo así, y a través de la ejecución misma de este conocimiento, han llegado a hacerse unos maestros de la vida. Todos nosotros en algún momento, cuando lleguemos a ese estatus de conocernos interiormente, llegaremos a ese gran estatus de sabio, de hombre conocedor de los misterios y de las verdades que subyacen latentes en el universo, que están ahí todo el tiempo, pero que normalmente el ser humano no las percibe. A través de este curso, ustedes notarán que día a día ustedes irán descubriendo algunos elementos que están ahí presentes como fuentes de sabiduría y que nunca antes, pues digámoslo así, lo habían detectado. Nuestra siguiente lámina nos presenta que pues efectivamente nuestra institución está establecida en aproximadamente 33 países del mundo. Obviamente en estos 33 países se imparte este tipo de conocimiento como el que en la noche de hoy estamos compartiendo con todos ustedes. La siguiente diapositiva nosotros podemos verificar que este curso tiene un fin y tiene un propósito, es decir, este curso tiene un porqué. Nuestro objetivo real es que al finalizar este curso ustedes hayan logrado avanzar, ojalá 100, pero si no algo más en lo que es el autoconocimiento. Que ustedes, tanto hombres como mujeres, logren ser personas más conscientes del mundo que les rodea y sobre todo poder resolver grandes inquietudes que en la medida en que nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando el uso de razón van surgiendo, como por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el motivo de la vida? Es decir, si estoy vivo, ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué? Entonces, este curso maravilloso de autoconocimiento irá resolviendo gradualmente esas inquietudes que a lo largo de nuestra vida siempre se van, presentando. Vamos a ver nuestra siguiente lámina, nuestra siguiente diapositiva. En ella encontramos nosotros de que pues, la palabra gnosis, ¿verdad?
Gnosis en griego significa conocimiento, pero mucho más allá. La palabra gnosis no solamente es conocimiento, sino que realmente es autoconocimiento. Es decir, para todas las antiguas culturas, sobre todo la griega, la capacidad que tiene el ser humano de percibir la realidad, la capacidad que tiene de comprender el mundo que le rodea, esa capacidad se llama gnosis. Gnosis es igual a conocimiento, y ese conocimiento es sinónimo de verdad, ya que para el ser humano solamente es verdad aquello que conoce directamente. Voy a contextualizar esto como, digámoslo así, para ponerlo un poco más entendible. Imaginemos, nada nos cuesta, mucho ganamos con imaginarnos un niño, cualquiera de ustedes, en su periodo de la infancia, cuando de pronto en algún momento se vieron sin energía eléctrica, no hubo distribución de luz en sus hogares por X o Y motivo, y siendo muy pequeños alguien por primera vez prendió una vela. Y uno, pues como niño, o cualquiera de ustedes, tiene el sentido del asombro, se asombra de ver aquella flameante luz incandescente sobre aquel cuerpo quizás blanco o de color. Y digámoslo así, por ejemplo, el niño va a realizar la acción de tocar la flama y el padre le advierte: cuidado, te puedes quemar. Posiblemente el niño haga caso, pero más adelante, ante la distracción de su padre, el niño toca la vela y efectivamente se quema. Entonces ya para ese niño, que otra persona por ejemplo le indique toque la vela, ya para él eso no va a ser, porque él sabe que efectivamente ahí se puede quemar. Entonces esa experiencia que tuvo ese niño, esa conciencia que adquirió de esa experiencia, es una verdad única para él. Así que la gnosis es sinónimo de conocimiento, pero el conocimiento que se logra a través de la experiencia directa. Por eso este maravilloso curso nos llevará a nosotros a diferentes áreas del conocimiento, como por ejemplo la didáctica de la meditación. En posteriores clases que vienen hacia adelante habrán clases especiales donde hablaremos por ejemplo del desdoblamiento en cuerpo astral, donde podremos conocer diferentes técnicas para desenvolvernos conscientemente en ese maravilloso mundo de los sueños. Vamos a la siguiente lámina y allí pues, nos vamos a encontrar con la siguiente dinámica, que corresponde a que la gnosis tiene unos pilares esenciales. Es decir, hay 4 métodos a través de los cuales nosotros, si equilibramos esos 4 métodos, podemos llegar al autoconocimiento. Esos 4 métodos para llegar al autoconocimiento son los que nosotros conocemos como, vamos a ver, en este caso, el primer pilar que vamos a encontrar es la ciencia. La ciencia, dentro del compendio gnóstico, pues nosotros hacemos referencia a esa ciencia pura que nos enseña a nosotros a vivir en armonía, no solamente con nosotros mismos, sino con todo lo que nos rodea. La ciencia gnóstica nos lleva a terrenos de la psicología gnóstica, nos lleva a terrenos de la alquimia gnóstica, también nos enseña el sabio y correcto uso de la magia de la naturaleza a través de una ciencia que se conoce como la elementoterapia, y otras diferentes didácticas y técnicas, como por ejemplo la ciencia de la cábala, que es una ciencia extraordinaria. La ciencia de la cábala es la ciencia de los números. Estos son, digamos, algunos apartes de las diferentes áreas de la ciencia que a través de la gnosis podemos abarcar o podemos conocer. También el segundo pilar es el arte, que es el que nos enseña en una forma práctica a cada uno de nosotros a tener una forma diferente de pensar, una forma diferente de sentir y de actuar. No es cambiar un pensamiento por otro, porque a veces cuando decimos cambiar la forma de pensar, y hemos visto eso mucho en algunas estructuras de formación ética y de comportamiento humano, donde se le dice al individuo, bueno, vamos a cambiar su forma de pensar. Y realmente lo que vemos es que no se cambia la forma de pensar, sino que simplemente la persona cambia unos pensamientos por otros. Lo que nosotros vamos a hacer a través de esta didáctica es aprender a construir un pensamiento diferente, de una manera diferente.
basados quizás, y así es, en la conciencia y no en meros aspectos externos que realmente desdicen mucho de la realidad. Entonces el arte es, cada quien a través de esta columna del conocimiento gnóstico, vamos a volvernos unos arquitectos de nuestra propia vida. Yo siempre asemejo esto como aquel escultor al cual le llevan una roca y todo el mundo ve una roca, pero él quizás ve el águila, él quizás ve el hombre mirando al infinito, solamente que tiene algunos elementos que le sobran. Él tiene el conocimiento necesario para quitarlos, los va a quitar y va a hacer de eso una gran obra. Ese es el arte a través de la cultura gnóstica. El siguiente pilar corresponde a la filosofía. La filosofía es aquella que nos permite elevar los estados de ánimo en las peores adversidades de la vida. Quizás muchas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles como las que en este momento gran parte de la humanidad está afrontando y quisiéramos tener algo dentro de nosotros que nos permitiera, digamos, conectarnos de una manera diferente y hacer de esto algo no tan traumático, quizás para muchos. Entonces necesitamos eso, encarnar una filosofía no tan literal, sino más bien una filosofía práctica, vivencial, que ante las adversidades podamos, a través de un estado de ánimo superior, cambiar esas condiciones o circunstancias adversas a que la vida nos ha llevado. Hay una filosofía maravillosa del gran conocimiento universal que dice, si un problema no tiene solución, no te preocupes, no tiene solución. Pero si ese problema tiene solución, no te sigas preocupando. Y vemos lamentablemente que el ser humano es todo lo contrario. Probablemente está ante un problema que no tiene solución y se preocupa. Y probablemente ante otra circunstancia que sí tiene solución y se sigue preocupando. Entonces, no necesitamos cambiar en este caso, digamos, la didáctica y vamos hacia eso, hacia una filosofía un poco más vivencial. Nuestro último pilar es la mística. La mística inevitablemente es aquella que nos permite a nosotros ver y respetar cualquier expresión de vida que exista sobre la faz de este planeta. Esa es la auténtica religión y la auténtica mística. La mística hace hombres religiosos en el sentido real de la palabra. La mística es aquella que hace que, por ejemplo, un hombre se comporte correctamente con su esposa. La mística es aquella que hace que una mujer se comporte correctamente con su esposo, que hace que los padres se comporten correctamente con los hijos y los hijos de forma correcta con sus padres. Esa es la mística, que no solamente nos comportemos bien con ellos, sino inclusive con las mascotas, con las planticas, con lo que nos rodea alrededor de nosotros, con todo aquello que tenga vida. Ese respeto hacia esa vida, esa sensibilidad hacia esa vida es lo que hace de nosotros hombres y mujeres auténticos, místicos. Vamos a la siguiente diapositiva y entonces nos vamos a encontrar allí que nos presenta ya lo que es la introducción a este curso de autoconocimiento. Lo decía hace un momento, para los antiguos, gnosis es sinónimo de conocimiento. Es decir, el auténtico conocimiento es el que se logra a través de la experiencia directa. Nos preguntamos mucho sobre el universo, nos preguntamos mucho sobre la existencia. Y eso es importante, porque triste sería un ser humano que no hiciera ese tipo de cuestionamientos, que nunca se preguntara nada en la vida. ¿Yo por qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el motivo de vivir? Entonces, fíjense ustedes de que en este curso, como lo planteaba anteriormente, vamos a resolver esas inquietudes. ¿Cómo? Pues adquiriendo una luz que se halla latente en la conciencia de todo ser humano, y esa luz es el conocimiento real. Así de que, como lo dije hace un momento, ese conocimiento real para las antiguas culturas, para los griegos, que fueron los que acuñaron esa palabra gnosis, es sinónimo de verdad, porque como lo dije, la verdad solamente es para cada quien aquello que se logra a través de la experiencia directa. Lo otro es teoría. Todo lo otro que tengamos nosotros como verdad, si es lo que está en un libro, pues es la verdad del que escribió el libro. Y si no era la verdad de ese escritor, sino que él lo había copiado de otro, pues está transmitiendo una verdad que no es de él aún.
Nosotros necesitamos conectar con esa verdad propia a través de la experimentación directa. Por eso este curso, siempre en cada conferencia va a haber una didáctica, va a haber una práctica para desarrollar. Vamos a la siguiente lámina. Efectivamente, en la siguiente lámina vamos a encontrarnos con esta interrogante, o con esta frase más bien: el hombre conoce el mundo en el que anda, pero desconoce el mundo en el que vive. Continuamente vemos nosotros personas que se relacionan muy bien en el mundo exterior, tienen un buen trabajo, tienen un buen estatus social, inclusive una bonita familia, buena salud. Y sin embargo, esa persona, aunque tiene todas esos diferentes elementos, tiene todos esos elementos que se supone crean la felicidad, encontramos de que hay personas que con todo eso y aún sienten que no son felices, sienten que dentro de ellos algo hace falta, algo no está completo, la ecuación matemática no está aún terminada posiblemente. Entonces, claro, porque nadie a nosotros en la vida nos ha enseñado a relacionarnos con el mundo interior de cada uno de nosotros. Entonces, aquí planteamos nosotros estas dos preguntas. Si vamos a la multipantalla para poderlas ver, encontramos nosotros estas preguntas. ¿Es peligroso vivir en un mundo que no conocemos? Claro. Imagínense que cualquiera de ustedes mañana despierten en un lugar que no conocen. O imaginémoslo, en medio de la selva, sin conocer los peligros que pueden haber alrededor o quién sabe qué otras circunstancias. Vivir en un mundo que uno no conoce es muy peligroso. Entonces, hemos encontrado en el terreno de la vida práctica personas, por ejemplo, que están hoy en día en un claustro, en una cárcel, porque en algún momento de sus vidas cometieron algunas faltas muy graves que los llevó a ese lugar. Y son personas que probablemente tengan inclusive una buena estructura intelectual, una buena estructura ética, moral, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ante algún evento quizás muy desagradable de la vida, muy difícil, muy complicado, no supieron resolverlo. Cometieron algún error y allá están. Y encontramos que esas personas se preguntan, pero no, yo, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo fue posible que yo haya cometido esa falta o ese delito? Si no me creo ni siquiera yo capaz de cometerla. Claro, como el ser humano no se autoconoce, entonces desconocemos qué elementos viven en nuestro mundo psicológico. Es decir, por eso este curso es muy importante, que ojalá todos los que están participando esta noche lo llevemos a feliz término, porque va a aportar cosas, digamos, extraordinarias para nuestra vida. Inclusive el destino y las circunstancias probables de nuestra existencia van a cambiar si aplicamos de una manera correcta este curso, claro está. La sociedad, los diferentes sistemas de vida nunca nos han formado a nosotros para conocer el mundo interior. ¿A quién de nosotros antes, en algún momento de la vida, en el colegio, en la escuela, en la universidad, bueno, en la universidad de pronto, pero en los colegios, quién nos ha dicho, mire, existe un mundo interior y descúbrase? ¿No? Difícil. Sin embargo, para todas las antiguas culturas, conocer un poco conocer el mundo interior era algo común. Es decir, inclusive, si ustedes analizan, por ejemplo, la palabra alma mater, que es, digamos, como el nombre antiguo que tienen las universidades, significa madre del alma. Es decir, que en una universidad los seres humanos solíamos ir a crear el alma, y a través del alma el conocimiento. Y ese conocimiento no era normalmente segmentado, sino que era universal, es decir, que formaba hombres y mujeres sabios en el sentido completo de la palabra, hombres expertos en las dimensiones superiores, en la naturaleza, en las áreas de la medicina. Entonces necesitamos llevar ese conocimiento hacia ese objetivo. Vamos a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina preguntamos, ¿qué hay en el mundo exterior? Si le hacemos esta pregunta a cualquiera de ustedes,
pues probablemente podemos explicar muchas cosas. Podemos explicar que, por ejemplo, hay familia, podemos explicar de que en el mundo exterior está el trabajo, que está una ciudad, que hay un carro, que hay unos niveles educativos o de formación intelectual. Es decir, una serie de circunstancias que configuran eso que es la vida de tipo exterior. Si le preguntamos a cualquiera de ustedes cómo se llama, fácilmente responderán fulanito de tal, perenceno, etc. Pero si cambiamos la pregunta y preguntamos, que es nuestra siguiente lámina, ¿qué hay en el mundo interior? Preguntémonos en este momento, ¿qué hay en el mundo interior de cada uno de nosotros? Ya sabemos qué es lo que hay afuera, pero ¿qué hay en nuestro mundo interior? Si cambiamos la pregunta, no cómo se llaman, sino ¿quién es usted realmente? ¿Quién es? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Quién es? ¿La ha resuelto? ¿Verdad? Entonces, fíjense, cuando nos preguntan quiénes somos, respondemos muy fácil, porque es algo exterior. Cuando nos preguntan quiénes somos, allí la respuesta no es tan inmediata, es un poquito demorada. ¿Por qué? Porque probablemente nunca hemos hecho ese tipo de cuestionamiento. Entonces, nosotros encontramos que en el mundo interior hay muchos aspectos. Por ejemplo, en la vida humana todo ser humano quiere ser feliz. O sería muy raro encontrar una persona que diga, no, yo vine a este mundo a ser infeliz. Es muy difícil. La mayoría quieren ser felices. Y eso es lo que buscamos. Queremos ser libres. También buscamos eso en la vida. Y por último, buscamos también tener paz, que es algo que queremos que exista en el mundo. Y fíjese, cuando se hace esa pregunta común en ciertos concursos de belleza, casi todo el mundo dice, sí, queremos la paz para el mundo. Pero nosotros sabemos de que todo esto que hemos planteado, la felicidad, no está, por ejemplo, la felicidad en tener dinero. La felicidad no está en tener poder, no está en tener placeres, porque hemos encontrado personas con estos elementos, dinero, poder, placeres, que son inmensamente infelices. Hemos encontrado personas con mucho dinero que envidian la vida del humilde. Entonces, pues la felicidad no está en los teneres que uno tenga. Claro, tener dinero no es un delito tampoco. Claro está. Hay personas que pueden lograr la felicidad aún teniendo bienes materiales y todo aquello. Pero necesitamos es saber buscar la felicidad. No buscarla fuera de sí, sino hay que hallarla en nuestro interior. Y ahorita, como vamos a ver más adelante, hay ciertos elementos que efectivamente digamos, no permiten que haya una buena conexión o una buena relación con esa felicidad interior. Asimismo, con la libertad, una cosa es que la persona sea libre y otra cosa es que la persona tenga libertad. Ahora, cuando se termine la cuarentena, entonces muchos dirán, sí, ya soy libre, ya puedo salir y puedo correr y puedo... Y sin embargo, no tiene libertad. Porque la libertad es algo diferente a ser libre. La libertad es algo que se expresa desde el interior de cada ser humano. Hay personas que, por ejemplo, son libres, pero son esclavas del carro, son esclavas, algunas personas son esclavas, por ejemplo, de la belleza. Si la vida les dio algunas facciones agradables, pues hay personas que se vuelven esclavas de esa belleza. Otras personas son esclavas, por ejemplo, del trabajo, de la empresa. Siempre quiso tener una empresa para ser feliz y resulta que sí, hoy tiene una empresa, tiene muchos empleados, tiene muchas entradas económicas, pero no es feliz porque ahora tiene que trabajar inclusive mucho más que antes. Entonces, pues, ¿qué es lo que ha pasado con el ser humano? Que no ha sabido enfocar esa búsqueda. Esa búsqueda hay que buscarla en nuestro interior. En nuestro interior encontramos que se hayan alojados muchos miedos, muchos traumas, muchos complejos. Hemos encontrado, por ejemplo, casos de hombres y mujeres que mueren prácticamente solteros. Nunca se casaron por miedo a tener una esposa, por miedo a tener un hogar, a tener quizás responsabilidades. Todo eso se halla oculto en nuestro interior. Y quizás defendemos eso con muchos argumentos de tipo intelectual, etcétera, etcétera. Pero quizás lo que se
se esconde realmente es un miedo. Allí encontramos nosotros que en la vida interior de cada ser humano también se esconden muchos rencores, muchos elementos del rencor, del odio. Entonces, también podemos analizar que en ese mundo interior hay otros aspectos, no solamente los negativos, sino también en el mundo interior hay un gran universo por descubrir. Allá está, por ejemplo, en el mundo interior, la vocación. ¿Cuántas veces no hemos visto a muchachos salir de una universidad o de un colegio, digámoslo así, de un colegio? Salen de un colegio y no saben qué tipo de carrera hacer, qué tipo de carrera escoger. No saben. Y sin embargo, si estudiamos la vida, esa persona lleva 10 años en un proceso de formación de tipo intelectual y no sabe qué quiere ser en la vida. Eso es triste. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos ha preparado a nosotros para mirar a ese mundo interior, donde encontramos algo que se llama la vocación. Entonces, en ese mundo interior también está, por ejemplo, el mundo astral. Las experiencias de los sueños están en el mundo interior. En ese mundo interior están también unas facultades de tipo internas que se pueden desarrollar si tenemos las didácticas precisas. Hay muchas facultades que podemos desarrollar y que en la historia de la humanidad hombres y mujeres la han logrado desarrollar. ¿Qué nos faltaría a nosotros? Tener la práctica, las herramientas precisas y necesarias para lograr este objetivo. Seguro en este curso la vamos a encontrar porque está dentro de la estructura del curso. Por eso la invitación nuevamente a que iniciemos este curso hoy y sigamos con las siguientes conferencias para poder crear toda esa estructura que se necesita. Bien, ese aspecto del mundo interior y del mundo exterior, si nosotros lo sabemos equilibrar, digámoslo así, de una forma adecuada, nos va a llevar a nosotros a algo que se llama la conciencia. La conciencia es el lugar donde se hallan contenidas todas las posibilidades de desarrollo interior. Inclusive en la conciencia también está el recuerdo de vidas pasadas. El ser humano contiene dentro de las memorias de su conciencia todo lo que ha sido la expresión de él como ser humano en este escenario planetario. Es decir, allí hay unos recuerdos de otras vidas. Por eso muchos de ustedes seguro habrán llegado a algunos momentos de su vida donde llegan a un lugar o conocen a una persona. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Fulano de tal. Siento que ya te conocía. Siento que ya lo había visto antes. O quizás nos ha pasado de que llegamos a un lugar, entramos al recinto, lo miramos y sentimos, yo ya he estado en este lugar. ¿Por qué tengo esta sensación? Pero no, yo es primera vez que vengo a este lugar. Y sin embargo, tenemos esa sensación de que ya habíamos estado en ese lugar. Claro, porque toda esta información se procesa en el subconsciente humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que va a ser parte de este ejercicio de autoconocimiento. Hacer que ese subconsciente se haga consciente del mundo que le rodea. Entonces es allí, en la conciencia, donde nosotros encontramos toda esa información que necesitamos para el desarrollo de nuestras infinitas posibilidades subyacentes y latentes allá, ocultas, esperando a que a través de la didáctica exacta logremos desarrollarla y podamos adquirir todo lo que ella tiene para entregarnos. En la siguiente lámina vamos a encontrar de que vamos a entregar la primera práctica de este curso de autoconocimiento. Esta primera práctica es muy simple, es muy básica, es muy sencilla, pero es muy trascendente. Vamos a conseguirnos una libreta de apuntes y vamos a llevar minuciosamente una libretica y vamos a ir apuntando en esa libreta todo lo que es nuestro diario vivir, no todos los detalles, pero vamos a enfocarnos en algo. Como quiera que hemos dicho que el objetivo es el despertar de nuestra conciencia, entonces necesitamos que logremos eliminar aquellos elementos que no permiten una buena relación con nuestra conciencia. Entonces vamos a observar en nuestro diario vivir qué tipo de efectos
psicológicos y humanos que se expresan a través de los sentidos se manifiestan continuamente. Entonces, ahorita pues vamos a mirar inclusive el listado, hemos preparado un listado, pero vamos a observar si es que nos ponemos muy bravos durante el día, si es que somos muy perezosos, si es que somos muy orgullosos, y vamos a llevar minuciosa nota. Esta práctica se denomina observador y observado, porque, digámoslo así, que el observador van a ser ustedes mismos, pero a través del foco de la conciencia. Es decir, ustedes se van a concentrar por un momento en algún momento donde ustedes vean que se está manifestando algún elemento de tipo egoico, que se pusieron bravos, por ejemplo, porque la esposa no les sirvió al momento que era el desayuno o el almuerzo. Si el jefe los regañó en el trabajo y se incomodó, entonces vamos a observar en ese momento cómo se va a manifestar esa ira, por ejemplo, a través de la vista, a través del oído, el gusto, el olfato, el tacto, de los 5 sentidos de cognición externa. Vamos a observar cómo se manifiesta la ira. Si el caso es que la persona detecta que lo que más se le manifiesta, por ejemplo, es el defecto del orgullo, pues va a hacer lo mismo, va a observar a través de sus 5 sentidos cómo el orgullo se manifiesta y va a tomar nota de cuántas veces se le manifestó en el día. Y al final del día pues va a notar de que hay unos defectos que se manifiestan con más fuerza o son más reiterativos que otros. A ese que es el más reiterativo es al que vamos a empezar a estudiar, porque él tiene atrapada mucha de la luz que nosotros necesitamos para lograr el autoconocimiento. Entonces, esa va a ser nuestra primera práctica. Por allí comenzamos el curso de autoconocimiento. Es decir, a partir de este momento, prácticamente ya inicia el curso de autoconocimiento. Ya tenemos esa tarea para la próxima conferencia. Observador y observado. Esta conferencia o esta práctica, digámoslo, tiene un nivel más elevado que se llama autoobservación psicológica. La autoobservación psicológica es ya esta misma práctica, pero llevada a un nivel superior, que en posteriores clases lo vamos a tocar, lo vamos a profundizar. Allí efectivamente vamos a enseñar todas las didácticas y todas las técnicas exactas de la meditación, que no es sentarnos a pensar, no es sentarnos a incomodarnos en una silla. Hay que conocer una didáctica puntual, objetiva, como lo dije, didáctica, que tenga un paso a paso para desarrollar y que finalmente nos lleve a nosotros a integrarnos con la conciencia, que nos lleve de un punto A a un punto B. Eso necesitamos. Y ese punto A es el ser humano, el punto B es la conciencia. Entonces, ya en ese estado podremos desarrollar, digamos, un nivel más avanzado de la práctica observador-observado, que se llama autoobservación psicológica. Pero como lo digo, es para posteriores clases. Finalizando, nosotros habremos detectado, a través del estudio que hemos empezado, de que encontramos en nuestro mundo psicológico más defectos de los que creíamos que teníamos. Quizás no sabíamos que éramos, por decirlo así, iracundos. Quizás no sabíamos que éramos perezosos, glotones. Entonces, quizás hayamos encontrado más elementos de lo que comúnmente creíamos que había en nuestra psiquis, en nuestro mundo interior. Entonces, ya en esta lámina nosotros hemos hecho un listado de los posibles elementos que ustedes van a encontrar con esta primera didáctica. Corresponden a los elementos de la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia. Estos elementos son los que atañen y hacen amarga nuestra vida, nuestra existencia. Y esperamos nosotros que a través de esta didáctica, cualquiera de ustedes, de una forma fácil, no es un aspecto, digamos, muy complicado, realmente es algo muy sencillo, es tan sencillo que probablemente, pues, a veces las cosas tan fáciles nos asombran, porque quizás hemos tenido un problema por muchos años a nivel de estos defectos y no sabíamos que lo podíamos resolver tan fácilmente. Pues sí, la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la envidia son eliminables. Es posible suprimir estos elementos de nuestro mundo físico y psicológico. Solamente que necesitamos la didáctica precisa, que ya después de haber hecho este primer ejercicio, entonces en posteriores conferencias iremos dando las diferentes pautas para poder avanzar en este objetivo.
Imagínense por un momento cualquiera de ustedes. Miremos detenidamente esta lista: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia. Imagínense la vida de cualquiera de ustedes sin uno de estos defectos, o de ese defecto que tanto daño le hace. ¿Cuánto dolor no le causa, por ejemplo, el orgullo y la ira a los hogares de cualquier parte del planeta? ¿Cuánto sufrimiento y, digamos, pobreza no trae la pereza en cualquier parte del planeta? Lo mismo la lujuria: cuántos hogares, cuántas vidas humanas no ha destrozado, cuántos rostros bellos no ha marchitado la lujuria. Entonces, necesitamos nosotros conocer a fondo estos elementos, porque ellos son, como lo dije hace un momento, los que han atrapado, enfrascado nuestra conciencia. Y si eliminamos estos elementos, lo más seguro, nuestra conciencia brillará y resplandecerá en nosotros como un sol, y nos entregará todo el conocimiento y toda la sabiduría que necesitamos oportunamente para afrontar el diario vivir. Si no conocemos nuestro interior, si no conocemos cómo actúan, cómo se manifiestan, qué tipo de resortes secretos tienen estos defectos, va a ser muy difícil que podamos eliminarlos. Así que necesitamos tener un conocimiento muy profundo de estos elementos para poderlos eliminar. Vamos a nuestra prácticamente última lámina, que corresponde al templo de Delfos en Grecia, donde encontramos algunas ruinas majestuosas de la antigua Grecia, y allí encontramos una frase maravillosa que dice así: te advierto, quien quiera que fueres, o tú, que deseas sondar los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta es la frase que posiblemente la historia se la atribuye a Tales de Mileto, pero que es muy posible que más bien esta frase sea socrática, posiblemente. Y de todas maneras, indiferentemente de su autor, el que la profirió, seguramente había logrado esa conexión consigo mismo, con su realidad interior. Nosotros, los estudiantes gnósticos del mundo, denominamos a esa conciencia única latente dentro de cada ser humano el ser. Por eso, por allá en una época, la Edad Media, se decía ser o no ser. Esa es la cuestión. Así que nosotros necesitamos ser, conectarnos con el ser. Pero como lo dije, si no eliminamos esos elementos que causan la interferencia entre el ser y nosotros, va a ser imposible. Por más formación, por más intelecto, por más didácticas que tengamos en nuestra memoria, no va a ser posible. Así que necesitamos eso, conectarnos con esa verdad que está yacente dentro de nosotros mismos. Esa frase, digamos que en latín, pues yo no sé hablar latín, pero más o menos decía: homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, ¿verdad? Y inclusive hasta en algunas piezas del cine muy famosas hemos visto esa frase, porque se ha vuelto inclusive de moda, que todo el mundo sabe que el conocimiento está dentro de sí. Estos cursos de autoconocimiento son muy comunes. Yo inclusive estuve investigando y encontré que hay muchos cursos por allí por internet, pero he encontrado que ninguno de estos cursos lleva a eliminar los defectos. Es decir, nosotros lo que necesitamos es acabar con los defectos de tipo psicológico, porque ellos son los que amargan nuestra existencia y que son los que eclipsan la luz que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso lo importante de realizar este curso maravilloso. A este nivel del curso ya llevamos prácticamente 50 minutos desde que empezó esta conferencia. Queremos saber si hay algunas preguntas que ustedes puedan formular a través del chat que hemos dispuesto a través de YouTube. Vamos a leer algunas
un compañero que ha hecho posible también, ha estado participando de esta transmisión, nos la va a leer desde en algún lugar del planeta, Osvaldo Jimeno, quien hacía la presentación. Osvaldo, te escuchamos y qué tipo de inquietudes hay en el chat. Sí, Víctor, ante todo, muy buenas noches con cada uno de los presentes. Te agradecemos, Víctor, por esta extraordinaria, de verdad, importantísima exposición que has hecho acerca de estos puntos tan relevantes. Y también agradecerle a los estudiantes y personas que se han inscrito a este curso. Si no lo han hecho, algunos de los que están presentes, hay un enlace en los comentarios de este video. Hay una pregunta inicial que dice, Aurelisa pregunta, me gustaría saber si ustedes creen en Dios, divino creador de todo. Gracias. Aura, bueno, muy bien, la felicito por el nombre. Tiene un nombre bastante relevante, bastante bonito. Sí, efectivamente, la cultura gnóstica cree en un Dios, digamos, creador del universo, del cosmos infinito, de toda partícula o ser viviente que exista en este inalterable universo, pero nosotros también sabemos de que ese Dios no solamente está, digamos, manifiesto allá afuera, sino que también se halla presente dentro de cada ser humano. Quizás en algunos momentos difíciles de la vida, cuando nosotros posiblemente, hasta teniendo algún punto de vista quizás como escéptico o ateo, pero quizás ante alguna circunstancia difícil, expresamos algunas palabras pidiendo auxilio, ayuda a algún ser divinal sin pensarlo y sentimos cómo esa ayuda nos llega. Claro, si analizamos por ejemplo esos momentos, nosotros siempre dirigimos esa atención hacia nuestro interior. Nosotros sabemos a través de la cultura gnóstica que Dios tiene una expresión en cada ser humano y esa expresión se halla efectivamente en la conciencia. Pero hay un lugar, que digámoslo así, es la oficina de ese Dios particular que es el corazón. Por eso, algo que todos nosotros debiésemos aprender a hacer es a gravitar en el corazón, porque ese es el habitáculo del Dios o esa partícula de Dios que existe en cada uno de nosotros. Así que ahora, efectivamente, esa es la respuesta que le podemos entregar en la noche de hoy. Correcto. Pregunta Angélica Jaramillo, ¿la cultura gnóstica es de origen griego? Sí, efectivamente, como lo planteábamos anteriormente, la palabra gnosis tiene ese origen griego y significa autoconocimiento, lo que decíamos. Conocimiento real es solamente aquello que yo puedo, digamos, a través de mi experiencia vivenciar, entender y posteriormente comprender. Sin embargo, nosotros sabemos que los modelos académicos que la vida nos ha entregado simplemente nos lleva a nosotros a ese paso de entender. Una persona, por ejemplo, tiene un vicio, imaginemos el alcoholismo, y tiene ese vicio y lo tiene por mucho tiempo y quiere eliminarlo, pero entiende que ese vicio es malo porque toda la estructura que tiene a nivel intelectual se lo hace saber. Sin embargo, nunca ha podido acabar con ese vicio. Entonces, fíjese cuán limitada es entender. Es un paso hacia la comprensión, es inevitable, pero necesitamos llegar a otros niveles que son los de la comprensión. Y ya cuando la persona logre esos niveles de la comprensión, habrá encontrado una verdad. Esa verdad le hará ya no, digamos, tener ese vicio porque sea gnóstico, porque esté estudiando, no, porque ha comprendido de que le causa un mal y ha sentido el dolor que le causa a él mismo, a su conciencia. Entonces, efectivamente, esa comprensión y ese conocimiento es una verdad y esa es la que los antiguos griegos querían transmitir como gnosis. ¿Cómo se llega a tener ese nombramiento de venerable maestro? Ok, pues no es fácil, realmente lo planteamos al inicio de la conferencia. Un venerable maestro es una persona que a través de la historia de la humanidad
o de él mismo, de su propia humanidad, de su propia historia. Quizás como cualquiera de ustedes ha tenido miles de defectos de tipo psicológico, pero a través de un esfuerzo único, juicioso, continuo y perseverante, ha logrado comprender y eliminar todos aquellos factores que impedían la conexión con su ser. Ya cuando la persona logra esa conexión con el ser, efectivamente pudiéramos decir de que esa persona ha llegado a esos niveles de ser un maestro de la vida. Y quizás una persona de aquellas que llega a esos niveles, pues es el menos interesado en que se le denomine como maestro, porque no le interesa, ¿verdad? Pero sin embargo su vida, para cualquiera que lo ve, que ve su comportamiento social, pues efectivamente detecta que es un sabio. Más bien, para este nivel de conferencia o de curso nos gustaría de que nos lleváramos esa imagen de que podemos llegar cualquiera de nosotros a ser hombres y mujeres sabios en el buen sentido de la palabra, porque este conocimiento nos va a llevar a nosotros, cuando lleguemos a ese estatus de hombres sabios, a aprender a gravitar en el corazón, como ya lo manifesté hace un momento, a aprender a respetar el derecho ajeno, a aprender a enseñar con el ejemplo y aprender a ser hombres y mujeres equilibradas. A eso nos debe llevar este curso de autoconocimiento. ¿Es verdad que los hongos alucinógenos activan una parte del cerebro que hace que te conozcas como eres por dentro? O sea, conocerte a ti mismo. Pues mire, tendríamos que tener una persona muy técnica en cuanto al conocimiento, digamos, de la composición química de ese tipo de hongos o de elementos psicotrópicos posiblemente, pero creería yo de que no es necesario. Mm, Hemos conocido personas dentro de esa cultura maravillosa a nivel mundial y personas con un buen tiempo dentro de esa doctrina o este conocimiento que no han necesitado ningún tipo de elemento externo o algún agente, digamos, químico que pueda producir ese estado. Sabemos nosotros que el autoconocimiento solamente, lo podemos decir a ciencia cierta, solamente se logra a través de la eliminación de defectos y de algo más que plantearemos en otra conferencia que se va a llamar el despertar de la conciencia. Entonces necesitamos eso, de que ocurra dentro de nosotros la eliminación de esos defectos y que ocurra también el despertar de la conciencia. Por ejemplo, una persona tiene un problema, cualquiera de la vida. La esposa lo dejó, la novia, el novio, lo echaron del trabajo, tiene a sus hijos sufriendo, quizás sin alimentos, y no encuentra solución. Y quizás ese sueño de la conciencia lo lleva a tomar una decisión radical, quitarse la vida, por ejemplo. Pues yo suelo poner una analogía que esto es como una persona que está en el trabajo, tiene unas tareas asignadas, se estresó y a las 3 de la tarde dijo, no doy más, me voy para la casa. Y se retira del trabajo. Al día siguiente tiene que cumplir con el trabajo. Pero adivinen qué, no va a encontrar resuelto lo que dejó por resolver el día anterior. Entonces fíjese, los problemas que atañen nuestra vida, el despertar de la conciencia, el autoconocimiento es algo que tenemos que solucionar en esta vida, en este momento, no después. Y no utilizar ningún tipo de agente externo porque sabemos a ciencia cierta que esto se logra a través de un esfuerzo propio y particular. Siguiente pregunta. Buenas noches. ¿La metafísica tiene algo que ver con la gnosis? Pues muy bien, dentro de, digamos, la estructura doctrinal que se va a impartir de aquí en adelante, ustedes van a encontrar que efectivamente vamos a hablar de diferentes tópicos como lo es, por ejemplo, los mundos internos, el caso del mundo astral. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, del mundo astral, ya estamos hablando de un fenómeno metafísico porque está más allá del cuerpo físico. Imaginemos, todos nosotros, alrededor de nuestro cuerpo, tenemos un campo energético que se conoce como el cuerpo vital. Digamos que en los términos quizás de otras organizaciones se le llama el aura, el egregor, etc. Entonces,
ese cuerpo vital no es físico. Nosotros sabemos de que ese cuerpo, por ejemplo, está en la cuarta dimensión. Ya en este caso nos estamos refiriendo a un aspecto que está más allá del cuerpo físico, o sea, un aspecto metafísico. Entonces, efectivamente, la metafísica como conocimiento allá, que existe alguna organización, no tiene nada que ver con nosotros, pero dentro de la estructura doctrinal que vamos a entregar en este curso, hay muchos aspectos que tienen que ver con la metafísica. Pregunta Fabiana Acevedo. Esta introducción es buena. Hay que esperar el segundo paso. ¿Cuántos días hay que esperar para pasar a la segunda cámara? ¿Cómo se llama el que hace la pregunta? Fabiana Acevedo. Fabiana Acevedo. Me parece muy bien su inquietud. Me parece positiva, muy buena, te felicito. Eso significa de que estuviste muy atento al planteamiento que se desarrolló. Hay que esperar hasta el día lunes, que a las 10, el día lunes de 1 a 6 de la tarde se va a abrir la aula virtual para que ustedes realicen interacción. Seguro van a tener muchas inquietudes. Y ya el próximo viernes a las 10 de la mañana se va a subir el taller para ese día. Entonces, pues simplemente vamos a entregar 7 talleres. Hoy estamos entregando el primero y en los siguientes o subsiguientes semanas estaremos entregando uno por semana. Es importante que lo hagamos de esa manera para que nos dé tiempo a digerir un poco la información que estamos recibiendo. También que podamos, por ejemplo, realizar este ejercicio práctico, porque imagínense, hoy estamos poniendo la tarea de observador y observado. Y posiblemente hoy viernes al lunes vamos a tener un tiempo quizás no muy amplio para poder desarrollar esa didáctica de la manera adecuada. Así que el próximo viernes, pues ya han transcurrido 8 días, lo más seguro hemos estado muy juiciosos, con agenda, tomando los apuntes y efectivamente podremos tener unos resultados un poco más precisos. Entonces, por eso el intervalo que hay entre cada clase. Pregunta Víctor Hugo Corrales Arias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Muy bien, Víctor, que hace la pregunta. Nosotros encontramos de que el conocimiento es un aspecto que corresponde al saber humano. Es decir, toda la capacidad de adquirir una información, quizás de almacenarla y digamos, expresarla en algún momento de la vida, es el saber humano, es la memoria y el saber. Pero nosotros queremos ir a algo más allá, que es el ser. Ya este conocimiento entraría a ser, digamos, más intuitivo, entraría a ser un conocimiento un poco más inspirado. Quizás no es un conocimiento que vamos a adquirir de la forma en la que estamos acostumbrados. Por eso, para iniciar este curso, yo le iba a decir, y quizás se me pasó, es importante que desaprendamos, porque si no desaprendemos, nos va a quedar muy difícil que este nuevo conocimiento que está llegando a la vida de ustedes pueda, digamos, desenvolverse de la manera correcta. Si desaprendemos, vamos a poder aprender nuevas cosas. Entonces, este conocimiento, por ejemplo, lo vamos a ir desarrollando a través de prácticas, de didácticas. Por ejemplo, yo preguntaba que quiénes somos. Y esa, por ejemplo, puede ser un ejercicio para desarrollar en una de las clases, a través de la didáctica de la meditación. Preguntarnos realmente quiénes somos y realizar ese viaje maravilloso, introspectivo a nuestro interior y encontrar quiénes somos realmente. Quizás allí encontraremos algunos aspectos que no sabíamos que teníamos dentro. Quizás la imagen que teníamos de nosotros era la menos correcta. Entonces, una cosa es el saber, que es un aspecto meramente del ojo, del intelecto, de la razón, y otra cosa es el ser y el saber del ser, que corresponde a la conciencia, que como lo dije es un conocimiento más intuitivo y mucho más inspirado. Pregunta la señorita Milena Ramírez. ¿Cómo se llama? Disculpe. ¿Por qué Milena Ramírez? Milena. ¿Por qué el miedo a morirnos? A mí me gusta siempre explicar las cosas
con analogías básicas y sencillas de la vida, no con cosas complejas, porque de esa manera nos queda más fácil comprender. Suelo poner una analogía, y es que si tú vas por la calle caminando por un andén y alrededor suyo van otras personas, y allá adelante hay unos agentes del orden público haciendo, digamos, alguna pesquisa, pidiendo documentos, y esa persona que va caminando tan tranquilamente al pie suyo apenas ve, digamos, esa unidad o ese retén allá de la policía, del ejército, lo que sea, se asusta y cambia el curso y deja de caminar por esa calle. Pues uno empieza a sentir de que esa persona, caramba, como que había cometido algo y le tiene miedo a la policía, quizás algún delito. Entonces, el miedo a morir es porque el ser humano realmente no se ha puesto a paz y salvo con, digámoslo así, con la vida. No se ha puesto a paz y salvo. Y necesitamos nosotros pagarle a la vida quizás mucho daño que le hemos causado a través de la historia del tiempo. Y como no lo hemos hecho, pues ese es el miedo. Lo otro es que como no hemos logrado esa conexión con la conciencia, pues existe ese temor, porque la conciencia, digamos, sí sabe cuál va a ser la patria futura de todo aquel que muere y no haya logrado esa conexión consigo mismo. Osvaldo, creería yo, Bien, leemos quizás una más y concluimos. sí, correcto. Hay una pregunta bastante interesante. Dice, ¿todas las personas podemos desdoblarnos e ingresar al mundo astral? ¿Cómo se llama la persona que hace la pregunta? No, no, no dice. Ah, bueno, ok. Bueno, sí, efectivamente, es que, como lo dije cuando comenzamos la conferencia, hay muchas cosas que están aquí latentes a nuestro alrededor, simplemente nadie nos ha dado una formación. ¿Cuántas veces recibimos en el colegio, por ejemplo, una clase de salir en cuerpo astral? O en la escuela o en la universidad, nunca. Nunca nadie nos explicó sobre eso. Inclusive en el trabajo de cualquiera de ustedes, cuando se habla de estos temas, pues se suelen armar como corrillos y todo el mundo se interesa por estos temas, pero nadie tiene a ciencia cierta una explicación veraz, objetiva, coherente. Todo el mundo sale en cuerpo astral, todos los seres humanos. Es, digámoslo así, una mecánica de la misma vida. Pero el problema que tiene el ser humano es que normalmente sale de una forma inconsciente. Por eso es que este curso de autoconocimiento nos lleva a eso, al despertar de la conciencia, a la eliminación de los defectos que son los que nos hacen seres autómatas, inconscientes. Entonces, encontraríamos nosotros que en otras clases vamos a explicar todas las didácticas para que este ejercicio lo podamos realizar a través de una didáctica muy objetiva, muy consciente, y logremos tener esa experiencia que les garantizo. El día que logren tener esa experiencia en una forma objetiva, real, clara, onírica, va a ser una experiencia inolvidable. Es un sello que se quedará impreso allá en la conciencia de todos ustedes, y como lo decía yo hace un momento, generará para todos ustedes esa sensación extraordinaria o ese sentir maravilloso de ser libres. Libres, tener paz y ser felices en el sentido total de la palabra. No porque eso sea la felicidad solamente, sino porque hace parte de esa felicidad, hace parte de la conciencia. Todos nosotros tenemos esas posibilidades. Vamos a realizar este curso y seguro vamos a encontrar aquello. Finalizaríamos esta transmisión con esta frase que dice que Dios es lo más sencillo que existe, pero es lo más grande que se conoce. Por eso necesitamos conocer de primera mano a ese Dios que existe, subyace en una manera latente dentro de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Damos las gracias a todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión, un gran equipo de hombres y mujeres que hizo posible esta transmisión y que esperamos logre los frutos que todos esperamos: el autoconocimiento, el despertar de la conciencia.
Feliz noche, un amigo, Víctor Velázquez, y que tengan un muy buen fin de semana. Feliz noche.